La invitación llegó un jueves lluvioso, doblada por el dolor y el paso del tiempo, y dejó a Matthew paralizado en medio de su cocina, con el olor a tostadas quemadas flotando en el aire como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Habían pasado 3 años desde que su hermano Aaron fuera enterrado bajo el cielo gris de Ohio. 3 años desde que Matthew se convirtiera en padre soltero por defecto, sumido en su propia y silenciosa tristeza. Y 3 años desde que había aprendido lo ruidosa que podía ser una casa cuando los niños dormían y un hombre yacía despierto contando sus remordimientos. La tarjeta era sencilla, anunciaba el cumpleaños de Rachel, la esposa de Aaron, y tenía un peso que oprimía el pecho de Matthew, porque nada de esa reunión familiar volvería a ser sencillo. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en la valentía silenciosa que se necesita para estar presente cuando duele, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete a este canal para que más historias como esta puedan llegar a los corazones que las necesitan. Matthew vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Columbus, un lugar de casas de ladrillo y arces, donde las estaciones cambiaban como páginas que no siempre estaba preparado para leer. Sus días giraban en torno a los almuerzos escolares y las rutinas para acostar a sus dos hijos, Caleb y Nora, cuyas vidas habían sido transformadas por la pérdida, aunque aún no tuvieran palabras para expresarlo. Ser padre soltero significaba que Matthew había aprendido a ser dos personas a la vez, firme y gentil, práctico y dolorido, y llevaba la culpa de haber sobrevivido como una sombra que se alargaba cada tarde. Aaron había sido el hermano mayor, el de la risa más constante y los hombros más anchos, el hombre al que Matthew llamaba cuando la vida se tambaleaba. Cuando Aaron murió repentinamente en un accidente de carretera, el mundo siguió girando de una manera que le pareció cruel, y Matthew descubrió que el dolor no llegaba como una ola, sino como 1000 pequeños cortes. Rachel había sido una presencia brillante, el tipo de mujer que recordaba los cumpleaños y llevaba pasteles a los vecinos, cuya sonrisa hacía que las habitaciones se sintieran más cálidas. Tras la muerte de Aaron, se volvió más callada, no exactamente destrozada, pero sí alterada, como una casa después de un incendio, donde las paredes siguen en pie y el aire huele ligeramente a humo. Matthew había mantenido la distancia por respeto, por miedo y por la creencia de que la proximidad podría dar lugar a malentendidos que ninguno de los dos podía permitirse. Sin embargo, cuando recibió la invitación, pensó en cómo la soledad aumentaba cuando las personas se evitaban entre sí y en cómo los cumpleaños, especialmente después de una pérdida, podían ser más ruidosos que los funerales. Metió a los niños en el coche con un pastel de una panadería local, ensayando la calma en su pecho, como un hombre ensaya un discurso que espera no necesitar. La casa de Rachel estaba en un barrio tranquilo cerca de Dayton, un lugar que Matthew asociaba con las barbacoas familiares y el sonido de la risa de Aaron que se oía a través de las ventanas abiertas. La casa parecía igual, pero Matthew notó la diferencia nada más entrar, un silencio más suave, un cuidado en los movimientos de la gente. Allí estaban los amigos de la iglesia, los vecinos cuya amabilidad se manifestaba en guisos y miradas tiernas, y los parientes que abrazaban a Matthew un segundo más de lo habitual. Observó a Rachel moverse por la sala con una elegancia que provenía de la resistencia. Llevaba el pelo castaño, recogido y esbozaba una sonrisa discreta. Matthew se fijó en cómo se preocupaba por los demás antes que por sí misma, cómo se reía ligeramente de los chistes y luego se dirigía a la cocina, donde el fregadero se convertía en un lugar para respirar. A medida que avanzaba la noche, Matthew sintió el familiar conflicto entre quedarse e irse. Quería honrar a Rachel, estar presente para recordar a su hermano y mostrar a sus hijos que el amor no desaparecía cuando alguien moría. Pero también se sentía como un intruso en un espacio que aún se estaba recuperando, un recordatorio de lo que faltaba. Ayudó a lavar los platos, evitó que Caleb se subiera a los muebles y se encontró en momentos de silencio en los que el pasado se le echaba encima. Recordó a Aaron enseñándole a conducir. Recordó el día en que Aaron se convirtió en padre.
Recordó la forma en que Rachel y Aaron se miraban a través de una sala abarrotada, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Cuando se cortó el pastel y se apagaron las velas, la sala se relajó con la conversación y la gente comenzó a marcharse. Matthew ayudó a recoger los abrigos, con las manos ocupadas para evitar que sus pensamientos se desbordaran. Fue entonces, en la tenue luz de la sala de estar, cuando Rachel le pidió que se sentara un momento, con el rostro sereno, pero serio, y los ojos cargados de la gravedad de algo ensayado y pesado. Matthew sintió el pulso en los oídos, una advertencia de que la vida estaba a punto de dar otro giro. Rachel habló sin dramatismo, con palabras firmes, y lo que dijo le pareció impensable porque reordenaba la historia que Matthew se había estado contando a sí mismo. Le dijo que lo había observado desde la distancia durante los últimos años, viendo cómo se comportaba con sus hijos, cómo llevaba el dolor sin dejar que envenenara su bondad. Le dijo que evitarlo había hecho que la casa estuviera más tranquila de una manera equivocada, que su ausencia se sentía como otra pérdida superpuesta a la primera. Dijo que necesitaba que dejara de ser un invitado en su historia compartida y volviera a ser parte de la familia, no por obligación, sino porque la curación a veces requería una cercanía que asustaba a la gente. Le pidió que se mantuviera en contacto, que estuviera presente y que dejara que los niños crecieran, conociendo a todos los miembros de la familia que los querían. Lo impensable no era el romance o la traición, sino el valor que se necesitaba para pedir estar en contacto. Y cuando el dolor enseñó a la gente a alejarse, Matthew sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que no había sabido desatar, y se dio cuenta de cuánta energía había gastado protegiendo a todos de la incomodidad, incluido él mismo, y de cómo la protección podía convertirse en una prisión. Pensó en Aaron y en cómo su hermano había creído que la familia no era algo frágil que había que manejar con guantes, sino un vínculo vivo que necesitaba calidez y honestidad. Matthew luchó con lo que vendría después, porque el dolor no se resuelve con una sola conversación. Le preocupaban los límites, lo que los demás podrían suponer, el peso de las expectativas que podrían aplastar algo tierno antes de que creciera. Le preocupaban sus hijos, el corazón de Rachel, su propia capacidad para recorrer un camino que le parecía correcto y aterrador a la vez. Pero también sentía una tranquila claridad, de esas que llegan cuando se dice la verdad con delicadeza. Aceptó quedarse, estar presente, reconstruir una sensación de normalidad que incluyera risas, comidas compartidas y la libertad de recordar sin titubear. En las semanas siguientes, Matthew se encontró volviendo a Dayton con más frecuencia. Llevaba a los niños a las cenas de los domingos, ayudaba con pequeñas reparaciones y aprendió el ritmo de los días de Rachel como viuda que encontraba su equilibrio. Hubo momentos difíciles, como aniversarios y días festivos, en los que el aire se volvía denso por la ausencia. Y hubo otros buenos, como los juegos de mesa que terminaban en risas por las noches, cuando el silencio se sentía agradable en lugar de agudo. Matthew descubrió que estar presente no disminuía el recuerdo de Aaron. Lo honraba al mantener el amor en movimiento. Rachel, por su parte, se permitió aceptar ayuda sin disculparse. Se reía con más facilidad, lloraba cuando lo necesitaba y comenzó a imaginar un futuro que no borraba el pasado, sino que lo incluía como base. Matthew aprendió a hablar de su hermano con sus hijos, a contar historias que hacían a Aaron real, amable y humano, no un santo congelado en el tiempo. La familia comenzó a sentirse como un ser vivo de nuevo, imperfecto y resistente. Si al final de esta historia te has sentido identificado con tus propias experiencias de pérdida, valentía o curación inesperada, dedica un momento a darle a me gusta al video, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete al canal para que estas historias puedan seguir llegando a Quiet Hearts. Antes de terminar, tenemos una petición especial para ti. Por favor, comente con una sola palabra que describa lo que significa la familia para usted, porque sus palabras podrían ser exactamente lo que otra persona necesita leer esta noche. En el siguiente cumpleaños de Rachel, la casa se sentía más cálida, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque se había afrontado con honestidad y cuidado.
Matthew observaba a sus hijos jugar en el jardín, escuchaba a Rachel reír con sus amigos y sentía una gratitud que le sorprendía por su constancia. Sabía que el camino por delante no sería fácil y que el amor después de una pérdida requería paciencia y humildad. Pero también sabía que estar presente lo había cambiado todo. Al elegir la conexión en lugar de la distancia, Matthew honró a su hermano, fortaleció a sus hijos y encontró una manera de dejar que el pasado y el presente coexistieran sin miedo. Las palabras impensables que se dijeron esa noche no rompieron una barrera. Abrieron una puerta y, a través de ella, entró la curación, paso a paso con valentía.